noches, bienvenidos a Ciudadano Libre. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto recibirlos junto con María Dolores Arias y Jorge Jacobs para que hoy hablemos acerca de los bloqueos. Por cierto, que los vamos a sorprender porque todos pensamos en bloqueos y nos imaginamos a Joviel Acevedo y su gente impidiéndonos circular. 3 personas que están ocupando la carretera, que resulta están haciendo cualquier cosa de exigencia, pedido a las autoridades. Pensamos, cuando hablamos de bloqueos, únicamente en estos que son, por cierto, ilegales. Y vamos a explicar por qué son ilegales. Pero también les tenemos una sorpresa que discutíamos con Jorge y María Dolores, que es un tema al cual los ciudadanos libres no les entramos como debería de ser. Pero bueno, primero, por favor, hagamos una diferencia importante. Manifestar no es lo mismo que bloquear. Todos podemos manifestar nuestra opinión. Cuantas veces querramos, podemos sostener que la Tierra es plana y es nuestro derecho a expresar aquello que creemos, pensamos y sentimos. Con esa expresión de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, no estamos, pues digo, ofendiendo a nadie, o al menos no estamos violentando la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Lo podemos hacer de forma pacífica, pero bloquear no es lo mismo que manifestar. Bloquear es un delito y vamos a explicar por qué. Así que, Jorge, María Dolores, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía y buenas noches también a todos ustedes. Vamos a comenzar hoy con Jorge. Vamos a ser políticamente incorrectos. Jorge, ¿qué pensás de los bloqueos? Bueno, estoy de acuerdo en que son un delito y que al final lo que tenemos que entender, que ya lo comentaba Marta Yolanda, es de que no es lo mismo manifestar que bloquear. Aquí en Guatemala incluso ya la gente les dice manifestaciones a los bloqueos, pero realmente no es lo mismo. Manifestar es yo expresar mi opinión, que estoy en desacuerdo con lo que hizo tal funcionario, que estoy en desacuerdo con tal decisión que están tomando, y entonces yo salgo a un parque, a una acera o voy enfrente de la casa presidencial y emito mi opinión de por qué no estoy de acuerdo, y entonces estoy manifestando. Nosotros hicimos muchas manifestaciones, por ejemplo, en el Obelisco, aquí en la ciudad capital, hace ya bastantes años, en contra de un incremento de impuestos que hubo, en contra de varios otros temas que han habido, y hemos hecho manifestaciones en la plaza del Obelisco, en donde no estamos impidiendo la circulación de nadie, al contrario, pasa toda la gente ahí alrededor viendo que hemos estado manifestando, pero no estamos impidiendo que la gente pueda circular. Y esto es básicamente porque, así como es un derecho constitucional en Guatemala que podamos emitir nuestra opinión, que podamos manifestar nuestra opinión, también es un derecho constitucional el que podamos circular libremente. Y para eso es que, entonces es que no es posible o no es constitucional, no es legal el que se le impida a otras personas el que puedan circular libremente sin que tengan... sin que se les deje circular. Y esto no es que, como dicen algunos, en algunos medios he visto yo que dicen que compiten los derechos. No compiten los derechos. Es constitucional el derecho de la libre circulación, como es constitucional el derecho de emisión del pensamiento, el derecho de manifestar mi opinión. Lo que pasa es que yo no puedo violar el derecho de otras personas para yo ejercer mi derecho. Entonces, si yo digo que voy a manifestar, pero lo que hago es impedir que otra persona pueda pasar y que pueda ir a trabajar, que pueda ir al hospital, que pueda ir a divertirse, que pueda ir a hacer lo que se le dé la gana, estoy violando sus derechos y eso ya se convierte en un delito. Que, por cierto, al manifestar nuestra opinión,
puede ser que haya más de alguien que no esté de acuerdo con nosotros y vaya a disentir. Que antes de que comenzáramos el programa les voy a contar algo. Me dijo MD, me amenazó. ¿Se vale disentir? Y le dije, por supuesto que sí, aunque me preocupé porque pensé que MD estaba a favor de los bloqueos. Casi que me desmayo. MD, por favor, explícanos ese comentario. No, el punto es que no siempre vamos a estar de acuerdo, a veces son pequeños detalles en los que no estamos de acuerdo. Y por ejemplo, hay cosas que me gustaría agregar. Cuando hablamos de las manifestaciones, y Jorge dijo, se confunden manifestaciones con bloqueos, y no solo eso, es que además le ponen pacíficas como para tratar de justificar que haya bloqueos o que estas manifestaciones no solo las estamos confundiendo con bloqueos, sino además le ponemos el agregado, el adjetivo pacífico cuando no lo es. Y aquí hay algo muy importante que quiero que les quede muy claro y que hablábamos acerca de cuál es la actitud del ciudadano libre ante esto. Primero es no tragarse lo que yo llamo el lenguaje atolitario, que es ese lenguaje donde nos dan una cosa por otra. Primero, así como Jorge nos decía, las manifestaciones no son bloqueos, el usar la violencia no es pacífico. O sea, estos bloqueos no son pacíficos. ¿Por qué no son pacíficos? Porque intente usted atravesar el bloqueo, intente usted cruzar y me cuenta cómo le va. O sea, ni siquiera lo intentamos porque sabemos que estamos poniendo en riesgo nuestra integridad. Entonces, esa palabra de pacífico tampoco se la trague. Otra parte es que Jorge decía acerca de la colisión de los derechos y muchas veces nos venden eso. Pero hay algo muy importante y es que la libertad de expresión, la libertad de locomoción vienen de un mismo derecho y la raíz es libertad. Y si hablamos de libertad, no podemos decir que van a colisionar, al contrario, provienen de la misma esencia y la esencia es que haya ausencia de coacción arbitraria. Entonces yo puedo expresar lo que quiero y nadie me debe impedir o poder impedir lo que yo pienso o lo que yo creo. Así como nadie debería impedirme poder circular en las vías o en las áreas donde puedo circular. O sea, no se trata de que yo voy a circular en el jardín que se me pegue la gana, pero sí moverme para actuar y conseguir mis fines. Entonces, creo que el tema de la colisión de los derechos y tener muy claro los conceptos nos va a ayudar como ciudadanos libres a que no nos den lenguaje atolitario. Sí, y no debemos hacernos de la vista gorda, porque ese es otro problema. Jorge, María Dolores y quienes nos están acompañando hoy en El Ciudadano Libre. Hay muchos que se hacen de la vista gorda en lo que respecta al tema de las medidas de hecho y les da como pena decir, no, es que pobrecitos que también tienen el derecho, pero ¿cómo le hacemos? Y a muchos les da pena. ¿Por qué les da pena decir, está violentando mis derechos? ¿Y para qué? No importa por lo que estemos protestando. Jorge mencionó esas, para nosotros, las primeras protestas en las cuales participamos a principios de este siglo. ¡Ay, qué horror! Pero bueno, las manifestaciones en el Obelisco. Pero yo, las que tengo en mente son las de hace 10 años. Las del 2015, que algún día vamos a abordar ese tema porque muchas falsedades se han dicho después de que exitosamente esas manifestaciones pacíficas lograron presionar a la vicepresidente de ese tiempo y luego al presidente a renunciar. Algún día vamos a hablar de ese tema porque me parece un interesante ejemplo de cómo actúa el ciudadano que además de ciudadano se respeta, se valora y actúa libremente. Pero regresando al punto, MD mencionaba, trate usted de atravesar esos bloqueos y se va a topar con llantas quemadas, se va a topar con clavos, se va a topar con personas armadas, desde palos, machetes hasta armas de fuego. ¿Cómo puede ser que hayan quienes se hagan de la vista gorda y digan que no, pues bueno, están en su derecho, aunque estén fregando?
a la gran mayoría, y perdón la utilización de la gran mayoría para los que conocen muy bien nuestro hermoso idioma español, pero así es. Estamos hablando de 99% de los guatemaltecos que sí tenemos algo que hacer, que tenemos que circular, que tenemos que trabajar, que tenemos que producir, porque si no lo hacemos no vamos a comer, no vamos a poder pagar las cuentas. Entonces tenemos derecho como ciudadanos libres, como ciudadano libre, usted, tú, tenés el derecho de decir, no frieguen, no frieguen, por favor. Váyanse si quieren a la Plaza de la Constitución, aunque no le fue muy bien a Joviel Acevedo. Vimos que después de cuántas semanas, al final, sorpresivamente, con el fracaso de esa su gran marcha, que vimos videos acá en TV Azteca de las pocas personas que venían en estas, como el lunes, que se supone que era el inicio de una gran, vamos a ver, manifestación de docentes, terminó siendo un, bueno, mucha, agarremos los chiliques y nos vamos de acá y vamos a ver qué vamos a ir a hacer. Entonces, eso, por cierto, hagamos un paréntesis, me lleva a preguntarles a María Dolores y Jorge. Voy a comenzar ahora con María Dolores. ¿Qué piensan de esa decisión de Joviel Acevedo? Que de todas formas sigue anunciando que vienen más manifestaciones, entre comillas, o sea, más bloqueos. Eso es como yo lo pienso. ¿Qué opinas, MD? De la acción de retirarse esta semana de los... Mira, lo que pienso es que se está reconfigurando la postura y la posición, que se debilitó un poco, pero creo que el ser arropados por el partido UNE, que es un partido afín a Joviel Acevedo, y que Joviel Acevedo ha sido pues un alfil interesante, o por no decir apropiado para los fines de este partido, entonces creo que se está reagrupando para poder exigir desde otra perspectiva, desde otro nivel o desde otra plataforma, hacer sus exigencias ya con el apoyo de un partido político, que creo que en el fondo, desafortunadamente, en este tipo de situación, la educación y los niños es lo que menos les importa a estos actores. Jorge. Pues yo quisiera empezar diciendo de que aquí precisamente podemos ver dos ejemplos de lo que es manifestar sin bloquear y de lo que es bloquear, que hicieron precisamente los sindicalistas del que yo llamo Sindicato de Supuestos Trabajadores de la Educación en Guatemala. Y esto es porque ellos estuvieron acampando, o como le quieran llamar, ahí en la Plaza de la Constitución y alrededor del Palacio durante varias semanas. Allí no estaban, por lo menos en la plaza, en lo del alrededor del palacio es discutible al final qué sucedió ahí, pero en la plaza pues al final ahí no estaban bloqueándole la circulación a nadie, podía pasar uno, yo pasé un montón de veces ahí alrededor de la plaza y alrededor del palacio, o sea, no le estaban bloqueando el paso a la gente, entonces, pero en otras ocasiones los mismos sindicalistas o otro grupo, pero del mismo sindicato, sí hicieron bloqueos y estuvieron se recordarán, hace un par de semanas hicieron bloqueos durante 3 días y básicamente paralizaron el país. Entonces ellos mismos hicieron una manifestación en la plaza, similar a lo que hicieron este lunes, en donde no estaban interrumpiendo la circulación de nadie, y ellos mismos hicieron bloqueos en donde sí tuvieron paralizado el país durante 3 días. Entonces ahí puede usted entender cuál es la diferencia, y estoy de acuerdo en que podían estar en la Plaza de la Constitución, pero no estoy de acuerdo en que hayan bloqueado, como tampoco estuvo de acuerdo en la Corte de Constitucionalidad, porque desde el mismo jueves, el primer día que hicieron los bloqueos, la Corte de Constitucionalidad le dio un amparo provisional a la Cámara de Comercio de Guatemala en contra de los bloqueos.
Así que de ahí vamos a regresar a esa parte, pero específicamente a tu pregunta, ¿por qué levantaron esto? Pues obviamente pienso que porque no les fue muy bien en las supuestas marchas de este lunes, y de que van a seguir, muy seguramente van a seguir con distintas actividades que pueden incluir nuevamente bloqueos, a pesar de que, repito, ya hay un amparo en contra de los bloqueos de este sindicato. Pero lo más seguro es de que van a seguir, porque van a querer seguir hasta que logren su objetivo, que su objetivo es no solo un mayor incremento de sus ingresos, sino que adicionalmente mantener el poder que han tenido dentro del Ministerio de Educación, y no creo que lo vayan a querer soltar tan fácilmente. Yo voy a disentir contigo en cuanto a que tienen derecho, o que es correcto que acampen en la plaza central. Porque si fuera así, entonces cualquiera podría llegar y acampar ahí pidiendo vivienda, porque no tiene, y no me muevo hasta que tenga vivienda. Creo que la plaza central tiene un uso específico, y es este uso de poder compartir con los demás conciudadanos, de manifestaciones, de expresar tu opinión, pero no es un uso para vivir, no es un uso habitacional. Y si decimos, está bien porque no están bloqueando, estamos violando otro derecho, que es el de la propiedad, que ahí podríamos entrar en otros temas de la desgracia de lo que es lo común, lo que es de todos no es de nadie y nadie lo cuida. La tragedia de los comunes. Exacto, la tragedia de lo común. Entonces, creo que pudieron llegar, y como hacen muchas personas, llegan, manifiestan y se van, porque para eso está la plaza, para manifestar. Es como esa ágora donde tú presentas y hablas, y se da toda esta convivencia y se da todo este intercambio, pero no es para vivir. Entonces tampoco acampar, o sea, no está hecho para acampar. Bueno, yo voy a seguir despedazando el idioma español, y digo, por lo menos fue menos peor, pero voy a coincidir con MD en este punto, que me parece importante que lo haya señalado. Sí, es una plaza, un espacio para manifestar, para expresar uno sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera, en Guatemala y en el resto del mundo, pero no para ir a vivir a la Plaza de la Constitución, básicamente. En ese punto me parece correcta la corrección que hace MD. Y hay algo más que quiero agregar. Nosotros estamos utilizando de ejemplo el caso de Joviel Acevedo y sus huestes. Para que vean que también me salen las palabrejas. Pero, ¿por qué? Porque es lo que estamos viviendo en este momento. Usted no sabe si mañana resulta que ya, como no funcionaron las reuniones que organizaron los diputados de la UNE en el Congreso para ver cómo logran apoyar a este grupo de presión que es al final Joviel Acevedo y su gente, pues dispongan, vamos a bloquear nuevamente a partir de mañana. Por eso estamos utilizando este caso específico. Pero el tema es los bloqueos. No deben de ser tolerados. Ahora, no deben de ser tolerados bajo ningún punto de vista. Yo tengo aquí me gustaría... Hay una excepción, y esa excepción la voy a mencionar en el siguiente segmento. Okay, pero solo tengo aquí, ¿qué pasa cuando el reclamo es legítimo? Y a veces pregunto, bueno, ¿por qué la gente bloquea, o por qué la gente... Voy a hablar bloquear, porque manifestar es otra cosa. ¿Por qué la gente bloquea? Y entonces puede ser por privilegios o puede ser por un reclamo legítimo. Me parece buenísima la pregunta que nos hace María Dolores. ¿Para qué? Para irnos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ciudadano Libre, y antes de que nos fuéramos a la pausa, MD hizo una pregunta interesante. ¿Hay algún cuestionamiento legítimo
que pues justificaría esta violación a los derechos individuales de los otros. A ver, por cierto, le debíamos a Jorge el derecho de respuesta a la observación que hizo MD en lo que respecta al tema de si era o no una manifestación pacífica, entre comillas, la decisión de Joviel Acevedo y su gente de quedarse durante semanas. Bueno, no Joviel Acevedo, él no se quedó, pero sí algunos de sus... Pero mi punto no era si era una manifestación pacífica, mi punto es si es válido manifestar pacíficamente en la plaza y acampar en la plaza. Jorge, ¿qué pensás? Pues ellos te podrían argumentar que estaban en una manifestación continua. Bueno, ellos te podrían argumentar ellos eso, dijeron que estaban en asamblea permanente. Sí, pero... yo te puedo decir que aquí hay un elefante rosado. ¿Dónde? Ahí está. Pero al final, ¿tienen o no tienen derecho de irse a quedar ahí un mes pidiendo que el presidente los escuche? Va. Jorge tiene un punto interesante ahora, MD. Si todos los días llegan y manifiestan, claro que lo pueden hacer. La pregunta es por qué yo tengo que pagar los costos de que ellos estén puestos ahí. ¿Y qué costos estás pagando? Ok, ¿y tú crees que ellos van y dicen, señor, voy a ir al baño? Miren, ¿dónde está el baño? Perdón. Me dicen... Ya ni les cuento lo demás. Bueno, hay costos. Pero eso igual va a pasar, estén o no estén ahí. No. Tampoco lo quieras minimizar. El hecho de que hayan 100, 200 o 50 personas y pasen 30 o 40 es diferente. O sea, sí hubo daños. No es lo mismo acampar que manifestar. O sea, y empezamos hablando que íbamos a ser claros con los conceptos y que íbamos a buscar aclarar esas ideas para que no nos vean la cara. En un principio, yo estoy de acuerdo con MD. La Plaza de la Constitución no es un lugar para ir a acampar y por lo menos durante 3 semanas y mucho menos para irse, entre comillas, a vivir. Pero, ¿qué pasa, MD, si una plaza es un lugar donde se puede manifestar? Exacto. En Guatemala y en el resto del mundo. Así lo es. Yo en mis viajes es interesante que me he topado con manifestaciones en plazas importantísimas en otros países. ¿Qué pasa si una persona con su letrero, la tierra es plana, aquí, me quedo yo ahí parada, traigo un paraguas, si empieza a llover me lo pongo, me quedo aquí y me quedo ahí lo que el cuerpo aguante? ¿Qué pasa en ese caso? Y me quedo, yo qué sé, logro sostenerme por 72 horas y luego me siento. Tendrías que ir al baño, tendrías que hidratarte. Me llevan una cubeta y... Pues vas al baño y regresas. Pero... Está. Mi punto es acampar. La plaza no es para acampar, no es para crear un campamento, por muy nobles que sean las exigencias. Y mi punto aquí es, la plaza no es para acampar. Porque entonces, ¿por qué no hacemos ahí un Woodstock? ¿Por qué no hacemos ahí hacemos un Burning Man? ¿Por qué no hacemos ahí entonces más campamentos? No des tantas Pero ¿por qué ideas, no si la plaza es para lo que se me ocurra? ¿Por qué no hago ahí el asentamiento liberales, del ciudadano libre? ¿Por qué no? Entonces ese es otro punto interesante, Jorge. Así han surgido muchos delito están cometiendo con estar ahí un mes en la plaza? La propiedad privada, Jorge. ¿De quién? ¿Propiedad de quién? Es que el hecho que sea público no quiere decir que no hay dueño. Y ese es el gran error. Ese es el gran error. Pero el hecho que tengamos salud pública no quiere decir que no la estamos pagando o no la estamos pagando. Pues sí, y lo mismo pasa con la plaza pública. Lo mismo pasa, Jorge. ¿Quién crees que paga la luz? ¿Quién crees que paga el mantenimiento? ¿Quién crees que paga eso? El hecho que sea público no quiere decir que no es privado. Pero bueno, me parece interesantísima esta discusión y me surgen un montón de ideas. Bueno, primero, propiedad estatal. ¿Es propiedad privada? Es de todos, entonces, de todos los que pagamos impuestos. Pero podrían decir, los que estaban acampando, yo pago impuestos. Yo he escuchado ahí a Marta Yolanda Díaz Durán que dice que todos pagamos impuestos, aunque estemos en la informalidad, porque cada vez
que compramos un producto que se vende dentro del contexto de la formalidad o hacemos uso de un servicio, el mismo precio del producto lleva incluidos los impuestos. Entonces, yo también pago impuestos y tengo, entre comillas, derecho de venirme a quedar a acampar en la Plaza de la Constitución. Entonces, ese es un punto que le hago la pregunta a MD. Y ahora, a Jorge. Jorge, tiene razón también MD en el punto de que muchos de esos asentamientos que hay hoy en Guatemala son de personas que en supuesto terreno del Estado también han invadido un montón de propiedad verdaderamente privada, que se sabe que tiene dueño y quién es el dueño. Y justifican en su necesidad la invasión. Pero, ¿qué diferencia una invasión de un terreno, propiedad del abstracto Estado, o una propiedad privada? El que vinieran y dispusieran quedarse ahí, pues bueno, aquí nos vamos a quedar hasta que nos hagan caso, que puede ser nunca. Pero se van a quedar ahí hasta que les hagan caso. No es como en el caso de un asentamiento que yo vengo aquí pongo mi casa y esta va a ser mi casa. Es distinto. MD. Es distinto el fin, pero la acción es la misma. Estás usando un lugar que no está hecho para eso. O sea, hay propiedad. Y mi punto iba a que el manifestar o el acampar ¿Por qué no puedo acampar en el jardín de Jorge? ¿Por qué no puedo acampar en tu jardín? Si te doy permiso, sí, pero es mi propiedad privada. ¿Y entonces quién les da permiso para acampar en la plaza pública? Solo tienen que avisar, no tienen que pedir permiso. ¿Y por qué no tienen que, por qué deberían usar la plaza pública para lo que no es? Porque entonces yo diría, bueno, señor policía, usted me va a cuidar porque ahorita voy a delinquir. Porque yo quiero que el policía me cuide porque también pago mis impuestos. No sé si me estoy explicando. Usar las cosas para lo que hemos hecho. Existe un contrato, llamamos el contrato social. Las reglas en las cuales todos decimos vamos a vivir con estas reglas para vivir medianamente civilizados. Y es por eso que es tan complicado a veces, y vamos a ir a este tema, de crear riqueza en nuestro país. Porque las reglas se estiran y se ponen acorde a lo que a mí me gusta. Y hay reglas básicas. Y una regla básica es, señores, estos tiene este uso, esto tiene este uso y esto tiene este uso. Estamos de acuerdo que vamos a pagar impuestos y vamos a tener un espacio donde vamos a manifestar, donde nos vamos a recrear, donde vamos a hacer expresiones artísticas, expresiones políticas. Pues la pagamos para eso. Pero no es para acampar. Yo insisto, no es para acampar. Bueno, me parece interesantísima esta discusión. Incluyámosla como un tema futuro, profundizar en este tema con Jorge y con MD. Pero hay en algo que sí pienso que podemos coincidir los tres, que independientemente de la discusión que tenemos, si alguien causa daño a propiedad estatal, entre comillas, o propiedad privada, es responsable con sus recursos, con su dinero, es responsable de reparar el daño que haya causado. ¿Qué significa esto? Que así como ya les pusieron multas por casi 3.5 millones de quetzales a estos señores, si efectivamente causaron daño al Palacio Nacional y a la Plaza de la Constitución, su fuente incluida, el dinero para repararlo tiene que salir de los bolsillos de ellos, no del ciudadano libre que nos está acompañando y lo va a seguir haciendo durante la pausa. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Durante la pausa continuamos esa discusión interesantísima y ya acordamos que lo vamos a dejar para un programa completo.
Pero pues hoy por lo menos queremos dejar planteadas algunas preguntas y dejar clarificadas algunas ideas en lo que respecta al tema de los bloqueos. Solo nos faltó en el anterior, al final, definir si hay alguna situación específica que justificaría una acción de este tipo, de salir a las calles y paralizar la circulación de otros ciudadanos, de otros habitantes de un país determinado. Pues bueno, pienso que en el único caso es si efectivamente esa gran mayoría que hoy se ve afectada por estas medidas de hecho, esa gran mayoría es la que sale a manifestar, como por ejemplo en el caso de una dictadura totalitaria, donde la única forma en la cual los dictadores van a entender que los ciudadanos están en contra de lo que están haciendo es cuando, de ser posible, casi todos esos ciudadanos salen a decir ya basta. Pero entendemos que el contexto es diferente. Cuando en este caso que estamos discutiendo, y es en el 99.9% de los casos en Guatemala, es para pedir privilegios. Entonces, esto es en el caso de las medidas de hecho, que por algo son medidas de hecho, no de derecho, que hemos estado comentando, el tema de los bloqueos. Sin embargo, también queremos plantear un punto que también vamos a profundizar en otro Ciudadano Libre, que hay otro tipo de bloqueos, unos bloqueos que sí son legales, que los acepta la mayoría de la gente productiva y creadora de riqueza en Guatemala. Esos bloqueos que la mayoría de ciudadanos que se consideran libres toleran. Esos bloqueos legales. MD, ¿cuáles son esos bloqueos legales? Estos bloqueos legales son aquellos que se van formando por las múltiples leyes que van surgiendo, que le van dando cada vez más poder al gobierno para regular nuestra vida y para que en lugar de que nosotros podamos actuar libremente persiguiendo nuestros fines, lo que hace es que tenemos que pedir permiso. E intente usted hacer algo, intente generar una empresa y luego intente hacer cambios. Necesita un permiso si quiere importar, un permiso si quiere exportar, un permiso si quiere manejar, un permiso si quiere poner un negocio, un permiso si quiere pintar su casa, un permiso, depende de dónde viva. Hay permiso para todo. Y el permiso, la tragedia de todo esto es que depende mucho del criterio de ventanilla. Hoy te pueden decir que no en una ventanilla y mañana te dicen que sí. Bueno, no digo mañana. Se forma usted en otra ventanilla y le dicen sí, está bien, hágalo. Esa tramitología, la que yo llamo esa tramitología, bloquea la creación de riqueza. Hoy en la mañana hablábamos acerca del tema de los medicamentos. Es una burocracia impresionante para poder comercializar medicamentos. Y algo que hablábamos en eso es una burocracia o una tramitología que no agrega valor al usuario final. Jorge, ¿cuáles son las consecuencias? Pues al final todas estas acciones, todas estas medidas de hecho tienen consecuencias para ti, para mí, para nuestros seres queridos, para nuestros conocidos y los desconocidos, que van a ser la mayoría en este caso, en nuestra Guatemala y en cualquier lugar del mundo. Todos estos bloqueos, tanto los ilegales como los legales que acaba de mencionar MD, tienen consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias, George? La principal consecuencia es, primero, violar su libertad, pero adicionalmente, evitar que nos desarrollemos, o lo que es lo mismo, mantenernos en la pobreza. Y de ahí la gente se pregunta, ¿y por qué aquí estamos tan pobres? ¿Y por qué la gente se va de Guatemala, se va a vivir a Estados Unidos, y aunque sea de ilegal, pero se va a tratar de trabajar allá? Porque ya va a conseguir un mejor trabajo o va a conseguir el mismo trabajo que tenía aquí, pero allá le van a pagar 7 veces más. ¿Por qué? Porque aquí hay todos estos, tanto los bloqueos legales como los ilegales, lo que hacen es impedir que haya generación de riqueza, o si quieren
desacelerar la creación de riqueza, y eso al final la consecuencia práctica es de que usted va a buscar trabajo y no encuentra porque no hay una empresa que haya creado ese trabajo, porque está tardándose año y medio, 2 años en que le den un permiso, y después de que le dan el permiso a los 2 años resulta que tiene que ir a hacer, ya con ese permiso tiene que ir a hacer otro trámite que se va a tardar otro año y medio, y todo eso impide de que usted pueda tener un trabajo. Eso es al final la consecuencia principal de todos estos bloqueos desde mi perspectiva. No solo un trabajo, Jorge y MD, sino puede ser que tu emprendimiento no avance. Empezaste con un sueño, qué maravilla, yo quiero ser empresario, yo quiero ser empresaria, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero dormir tranquila y que mis seres queridos estén bien. Entonces tengo el sueño, esta idea maravillosa que quiero llevar a la práctica. Y resulta, como bien han explicado Jorge y MD, que esos bloqueos legales que el Estado benefactor mercantilista y este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos nos lo impidan. Pero bueno, el tiempo vuela, lo que significa que nos estamos ya acercando al final de esta emisión de Ciudadano Libre que ha tenido un interesante debate aquí, principalmente entre Jorge y MD. La próxima vez voy a recordar de traer los guantes de box para mis queridos amigos. Pero no, porque son discusiones intelectuales y se hacen a la palabra, no a los puños. No vamos a caer en hechos de violencia aquí enfrente de todo el público. Me parece bien, Jorge. Discutimos ideas. Así me parece. Bueno, entonces retiro mi comentario de los guantes. De los guantes. Pues. Pero traigámoslos. Ya vieron dónde se origina la violencia. Sí, no nos vaya a pasar que no aguantamos ni un round. ni 30 segundos de un round. Yo solo quisiera aclarar que muchas veces toda esta regulación, la tragedia de toda esta regulación es que muchas veces nos dicen es por su bien, es porque se van a querer aprovechar de usted y yo lo voy a cuidar, yo sé que es lo mejor, yo lo voy a hacer por su bien, pero claro, por su bien es lo que nos dicen, la realidad es otra. Jorge. Así es, así que ya sabe, no se deje engañar. Todos esos bloqueos, tanto los legales como los ilegales, al final lo que hacen es que lograr que usted no se desarrolle todo lo que se podría desarrollar, que usted no tenga el buen empleo que quisiera tener, que usted no consiga dónde emplearse y que quizás muchos de sus parientes se hayan tenido que ir a trabajar a Estados Unidos. Y la pregunta final de 20 segundos para cada uno de ustedes. Como ciudadano libre, ¿cómo debo de actuar frente a los bloqueos? Como ciudadano libre debo pedirle al gobierno que haga su trabajo. Su harta obligación es asegurar los derechos de todos los ciudadanos. Jorge, como ciudadano libre, ¿cómo debe uno responder ante estos hechos violentos? Igual exigir que se respete y en todo caso pedir un amparo, como lo hicieron por ejemplo los de la Cámara de Comercio, y luego de que la Corte de Constitucionalidad hizo ese amparo, resulta que el gobierno no hizo absolutamente nada, solamente desalojó un bloqueo allá en Puerto Barrios y todos los demás estuvieron 3 días en bloqueos y el gobierno no hizo absolutamente nada, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya había decretado que se debían de quitar esos bloqueos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues manifestar, sí, pero manifestar de forma pacífica, que se escuche nuestra voz, no nos quedemos callados, porque solo dejando claro que estamos en contra de estas medidas es que vamos a ir sumando más y más y más ciudadanos que decidan ser también libres y podamos cambiar nuestra Guatemala, nuestra sociedad. Ha sido un gusto acompañarlos nuevamente por TV Azteca Guate y queremos de una vez invitarlos para el próximo jueves a las 10:45. Cuídense muchísimo y pues elijan ser ciudadanos libres.